tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Bendiciones, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a este tiempo, a este Dunamis Time, a este tiempo de poder en la presencia del Señor. Amén. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga muchísimo, muchísimo. Y saludos desde donde sea que se estén conectando. Si están en algún país, alguna región, quisiéramos saber exactamente desde dónde se está conectando. Y también bendecimos su país, su ciudad, el lugar en el cual el Señor les ha puesto, les ha establecido. Amén. Vamos a tomar un tiempo, vamos a orar por este momento. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él dirija este momento, que Él nos pueda enseñar, que Él pueda ministrar a nuestras vidas en este tiempo especial que estaremos nosotros teniendo en su presencia. Amén. Así que vamos a levantar nuestras voces. Donde sea que estés, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, toma el control, Señor, de este tiempo. Dirige, Señor, este momento, habla a nuestros corazones. Hoy vamos a tocar un tema bastante sensible y estaremos hablando pues obviamente de la brujería, de esas prácticas ocultas que el Señor estuvo condenando en el Antiguo Testamento y que hoy en día también sigue condenando. Amén. Vamos a orar primeramente para disponer nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres tú quien nos has invitado a este momento. Señor, no fue ni un hombre, ni una plataforma, ni un ministerio. No ha sido, Señor, oh Dios, un link o algo que nos ha invitado. Eres tú, Señor, quien has invitado nuestras vidas a este tiempo. Eres tú, Señor, quien nos has llamado a tu presencia. Eres tú, Señor, quien has organizado todo para que hoy tengamos la disposición, la disponibilidad y que tengamos la posibilidad de conectarnos a este momento. Gracias por estos tiempos en la mañana, estos tiempos de conquista tu día. Gracias por esta serie de enseñanzas acerca de la guerra espiritual. Gracias por todo lo que has estado depositando, impartiendo en nosotros. Bendecimos tu nombre y tu majestad. Señor, te entregamos nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender todo lo que nosotros estaremos viendo hoy en el nombre de Jesús. Y todo lo que estaremos viendo a partir de hoy, también ayúdanos a comprenderlo. Señor, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria por lo que estarás haciendo, Señor. Bendito seas tú para siempre. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, todo espíritu que quiera venir a interferir con estos tiempos. Cancelamos todo plan del diablo, del mundo de las tinieblas, Señor, para poder afectar estos momentos en el nombre de Jesús. Entregamos cada plataforma, todo, Señor, toda la transmisión en tus manos. Gracias por la sangre de Jesús que cubre, Señor, Padre, la vida de cada persona conectada y todo este tiempo, e impide que el enemigo ponga su mano en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu presencia, tus ángeles que están trabajando, Señor, cancelando y deshaciendo las obras de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Y si algún pecado estaba ahí interfiriendo, Señor, con el hecho de que te manifiestes en la vida de las personas, Señor, que esos pecados sean quitados por la sangre del Cordero, Señor, que cada persona esté en una mejor disposición para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, cualquier muro de separación entre tú, Señor, y tu pueblo sea quitado, derribado en el nombre de Jesús. En este momento que tu presencia fluya con libertad a través de tu conocimiento, de tu verdad, de tu palabra, Señor. Que tu pueblo sea libre. Que tu pueblo sea libre hoy, Señor, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os harán libres, Señor. Gracias por lo que estarás enseñando. Gracias porque este momento es santo, sagrado en ti, Señor. Gracias porque todo es santificado por la sangre de Jesús. Y gracias porque, Señor, tu espíritu fluye con libertad desde aquí, desde este lugar, hasta donde sea que las personas se están conectando, Señor. A ti sea la gloria
gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos orado y todos decimos amén, amén y amén, amén, amén. Bendiciones, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a este momento, a este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Hoy vamos a ver un tema especial. Vamos a ver deshaciendo las obras de la brujería, las obras de las tinieblas en sí, como tal. Así que si puedes tomar un segundo, 2, 3, 4, el tiempo que te tome para compartir esto a una persona, a 2 personas, a un grupo, no sé, en tu estado, en tu estatus, va a ayudar a que muchas más personas sean alcanzadas y puedan recibir también de esta impartición de esta mañana específicamente. Así que bendiciones y bienvenidos. ¿Desde qué país, desde qué ciudad se están conectando? Si pueden comentar, ponerlo en el chat, en los comentarios. Amén. Y mantengámonos también enfocados, concentrados para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Y les voy a pedir también, si pueden, que tomen apuntes. Que tomen apuntes porque es toda una enseñanza que estaremos recibiendo en esta mañana. Y es posible que esta enseñanza siga hasta los otros días específicamente. Bendiciones a todos, hermana Rocío, hermana Ivana, hermana Gloria Beatriz Perdomo, hermana Yadira Supa, bendiciones, hermana Mercedes, bendiciones, hermana Marlene Ávila, que Dios te bendiga muchísimo, hermano Franklin Carreño, bendiciones. Bendiciones, hermana, desde Argentina en TikTok, que Dios le bendiga muchísimo. Hermana Ivana desde Argentina, bendiciones. Hermano Franklin dice desde Venezuela, hermana Cintia desde Honduras, bendiciones a todos, a todas. La pastora Yasmira, bendiciones. La hermana Kimberly, bendiciones. Hermana Ángela Pisano, hermana Verónica, hermana Marilyn, bendiciones. Bendiciones a todos, a todas los que están conectados. Wow, ahorita hay más de 500, 600 personas en TikTok en este mismo momento. Que Dios les bendiga. Siempre o sea, hay un cierto alcance. Que Dios les bendiga a todos y a todas las que están conectados en estas plataformas. Vamos a ver la brujería, pero no para tenerle miedo, sino más bien para comprender cómo funciona y entender cómo deshacer esas obras de la brujería que a veces se manifiestan, en nuestra vida, en nuestro entorno, verdaderamente. Amén. Vamos a empezar esto leyendo la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, porque nosotros hemos empezado a ver el tema de guerra espiritual desde hace muchos días, desde hace como 2 semanas atrás, vimos el tema de la guerra espiritual, estuvimos estudiando al diablo, nuestro adversario, la estrategia de Satanás, vimos muchos puntos, vimos distintas entidades espirituales que existen, los principados y todo, y estamos siguiendo en esta serie de enseñanzas, y hoy vamos a ver deshacer las obras de las tinieblas, y aquí nos vamos a enfocar y centrar en el tema de la brujería, que es un tema muy importante que necesitamos comprender. Así que, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Primeramente, para ir avanzando con el contexto, tomen Deuteronomio 18, versículo 10 a 12. Pero antes de esto, la Biblia nos dice en Apocalipsis 12, versículos 7 a 9. Los que están en YouTube van a verlo en pantalla. Apocalipsis 12, la palabra del Señor dice, y hubo una guerra, una gran batalla en el cielo. Dice, el dragón y sus ángeles luchaban dice la Biblia, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban también. Después la palabra del Señor nos dice que no fueron hallados, o sea, no prevalecieron, no fueron más fuertes, y fueron echados del cielo, precipitado a la tierra, la Biblia nos dice. Entonces dice que hubo una gran batalla. Y aquí nos habla de lo que hemos estudiado, habla de Satanás. Hemos visto quién era él, Lucifer, ese astro de luz que estaba en el cielo, o ese ángel de luz que estaba en el cielo y que pierde su lugar en el cielo a raíz de su rebeldía, del orgullo, de la soberbia que sube en su corazón. Y la Biblia nos habla de la clase de ángeles a la que él pertenecía. En Ezequiel capítulo 28 lo vimos, él era un querubín y la Biblia lo pone en la categoría de los querubines. Era un ángel de alto rango. Y hemos visto como también en el hecho de que él pierde su posición en el cielo, él no pierde, sin embargo, él no pierde el rango ni el poder que él tenía. No lo pierde.
para con nosotros, hijos de Dios, sí no tiene autoridad ni poder. Pero para aquellos que no están en Cristo Jesús, sigue teniendo autoridad y poder. Así que si usted no está en Jesús, no está en Cristo, es su oportunidad. Porque todo lo que estamos viendo hoy, no podemos prevalecer contra esas obras si nosotros no estamos en Cristo. Amén. Y dentro de todo lo que estuvimos viendo, vimos cómo Cristo desarmó y despojó al mundo de las tinieblas, a todos esos ejércitos de las tinieblas. Y en ese mismo contexto empezamos a ver el tema de la brujería. Era solo para ponerles en contexto, más que todo para todas aquellas personas que se están uniendo hoy únicamente. Amén. Así que vamos a avanzar. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 a 12. El Señor hablaba a su pueblo y nos sigue hablando. Dice la palabra del Señor: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dice, ni quien practique, ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni sortílego, perdón. Dice, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es que abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por estas abominaciones Jehová echa estas naciones de delante de ti. Hay muchos puntos que vamos a entender acerca de la brujería, por eso es que es muy importante comprender que yo tengo que deshacer esas obras. Lo vamos a comprender, por eso es que les dije que si pueden tomar apuntes de la enseñanza que estaremos teniendo hoy y lo que seguiremos teniendo en los próximos días, les va a ayudar muchísimo para que puedan también usarlas para repasar y seguir estudiando estos temas. Aquí el Señor estaba diciendo que estas cosas como son abominaciones delante de Jehová nuestro Dios. Por esas cosas precisamente es que el Señor echó las naciones que estaban delante del pueblo de Israel. Acuérdense que el Señor los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, pero esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, era una tierra que estaba habitada por pueblos específicos. Había jebuseos, había, fereceos, había distintos pueblos cananeos que estaban en ese territorio, que habitaban y que vivían allí. Era su territorio. Y Dios dice, por estas cosas, estas abominaciones, es que yo los echo fuera delante de ti. Porque para Dios, aunque no eran pueblo de Dios, eran abominaciones. Acuérdense, por ejemplo, de las prácticas que había en Sodoma y Gomorra, que eran abominaciones para Dios. Esa homosexualidad altísima que había en Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 19 vemos cómo el Señor llega y castiga, manda fuego a caer sobre Sodoma y Gomorra por la misma abominación. Sodoma y Gomorra no era un pueblo que descendía de Abraham, no era el pueblo de Dios. Entonces, la abominación no lo es para el pueblo del Señor. La abominación lo es para la humanidad en general, donde sea que haya homosexualidad, donde sea que haya brujería, donde sea que haya hechicería, adivinación, todas esas prácticas es abominación para Dios. Donde sea que lo haya, no es abominación para el pueblo de Dios que lo practique, no. Es abominación para Dios porque Dios no permite esas prácticas, sea de parte de los que son cristianos o de los que no lo son. El Señor no lo permite, simplemente. Entonces, en el país donde haya brujería, hechicería, idolatría, adivinación, homosexualidad, hay abominación para el Señor y el Señor castiga y hay maldición sobre el territorio. Esto nos lleva a entender que si en tu vecindario hay personas practicando brujería, no estás a salvo, porque es una abominación en ese vecindario contra Jehová, es una abominación contra el Señor, es una abominación. Por eso es que no puedes permitir que esto siga en el lugar donde estás. No basta con que tú te quedes en tu casa, que te quedes encerrado, encerrada en tu casa,
y que digas, yo no practico brujería, es el vecino quien lo hace. Son ellos que hacen santería, son ellos quienes hacen estas cosas o estas prácticas. Entonces tú dices, yo estoy quieto. No, mira cómo Dios trató al pueblo de Israel. Cuando había brujería, cuando había adivinación, cuando había esas prácticas, necromancia, el hecho de consultar a los muertos. O sea, cómo Dios castigaba el pueblo entero porque había eso en el territorio. ¿Ven? Entonces eso atrae anatema, atrae maldición sobre el territorio. Y el problema es que esa maldición te afecta a ti también. Entonces el problema de la brujería en tu lugar te afecta. Afecta tu vida, afecta tu economía, afecta todo lo que hay. Más allá de esa afectación que nosotros pensamos que es que los brujos atacan, ellos hacen hechizos, esos encantamientos para poder hacernos daño. Más allá de esto, la misma abominación te afecta, porque es una maldición en el lugar, es un anatema. Por eso es que te tienes que levantar para deshacer esas obras de las tinieblas en el lugar donde Dios te ha puesto. Porque aunque no eres tú practicando, aunque no seas tú practicando esas cosas, el que lo practique al lado tuyo te afecta de una u otra forma, porque atrae maldición a la ciudad, atrae maldición al lugar, atrae maldición. Entonces, para poder comprenderlo, necesitamos ir más allá en la palabra del Señor, pero entendamos algo, es una abominación. Y Dios fue bien enfático y muy estricto con eso. En Éxodo capítulo 22, versículo 18, la palabra del Señor dice, no dejarás con vida a la hechicera, no la vas a dejar con vida. No dejarás vivir a la hechicera. A ese punto sí, condenación a muerte. Era lo que el Señor decía. La palabra de Dios para todos dice, tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Así, a ese nivel, sí. Los hechiceros o las hechiceras dicen deberán ser condenadas a muerte, dice otra versión. La traducción del lenguaje actual dice, todo el que practique la brujería será condenado a muerte. A muerte. La Reina Valera contemporánea dice, no dejarás con vida a ninguna hechicera. La Reina Valera de 2015 dice, no dejarás que vivan las brujas. Mira, Dios fue bien enfático. Hoy este mismo principio se sigue aplicando, solo que no es violencia física. Espiritualmente hablando, no dejarás que haya brujería en tu lugar. No puedes hacer eso. No lo puedes hacer. Es una abominación para el Señor. Entonces te tienes que levantar en oración para deshacer esas obras de la brujería en tu lugar. Lo tienes que hacer. Para que la bruja, el brujo, el que esté en tu lugar practicándolo, se arrepienta, venga a Cristo Jesús, o si no se arrepiente, que busque otro lugar donde hacer lo que tenga que hacer, que se vaya. Pero tienes que encender ese fuego en oración, de modo que se incomoden, que no puedan estar, no puedan permanecer allí, porque es un anatema que tienes al lado de tu casa, en tu vecindario. Es un anatema, es una abominación, es una maldición que tienes al lado tuyo. Son gente que abren portales espirituales que hace que haya muchísima actividad de la oscuridad, del mundo de las tinieblas en tu lugar. Tú no puedes permitir esto. No lo puedes permitir. No es que está haciendo magia, no hace daño a nadie, solo con esto está cobrando dinero, esta es su actividad. No puedes permitir esto. Físicamente hablando no puedes agredir a la persona, pero espiritualmente hablando no puedes permitir eso. No puedes permitir esto. No puedes odiar al brujo. No tienes que odiar a la hechicera. Pero esas prácticas no puedes permitir que esas prácticas permanezcan en el lugar donde Dios te ha establecido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar para deshacer esas obras de las tinieblas. Que esos brujos se arrepienten. Que entreguen su vida a Cristo. Si se quieren resistir, que tomen sus maletas y que se vayan del lugar. Que no aguanten la mucha presión espiritual que tú levantes en ese lugar.
la mucha oración, el fuego que tú enciendas en ese lugar. Vuelvo y repito, no solo se trata de los ataques que ellos te manden, se trata de la misma abominación que está en el lugar y que hará que en algún área de tu vida no puedas prosperar, no puedas avanzar, por la misma maldición que Dios mandará en el lugar, en el territorio. Porque acuérdense que en el pueblo de Israel, cuando había brujo, adivino y cualquier persona que practicaba hechicería o alguna de esas prácticas ocultas, Dios mandaba maldición sobre el país. Y esa maldición afectaba al justo y al injusto, a todos. Cuando estaban en idolatría, lean bien el libro de Jueces. No todos practicaban idolatría, pero porque en el país había altares a dioses ajenos, pues todos estaban siendo afectados. Entonces, ¿cuál es nuestro interés en esto? Nuestro interés y nuestro enfoque debería de ser en deshacer esas obras. Amén. Entonces vamos a ir progresivamente para irlo entendiendo. Entonces, la Biblia nos lo dice claramente, no vas a poder permitir esto completamente. Entonces, Dios dice que la guerra espiritual en la cual nosotros estamos es una guerra ya vencida. Cristo ya venció por nosotros. Él ya nos dio la victoria. Él ya terminó la obra, pero nosotros tenemos que tomar esa victoria que Él manifestó en la cruz, traerla y llevarla a manifestación en el lugar donde nosotros estamos. Empecemos desde el punto de partida de que nosotros no estamos luchando para obtener la victoria. Usted no está luchando para obtener la victoria frente a esos brujos. Usted está luchando para que la victoria de Cristo se manifieste en ese lugar. Entonces, si ellos están allí es porque usted lo está permitiendo. Es porque usted está permitiendo esto. Es porque lo está permitiendo. Como hijo, hija de Dios, no puede permitir esto. Entonces, no estamos luchando para obtener la victoria. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Y vamos a avanzar. El mundo de las tinieblas está sumamente organizado. Muy bien organizado. Muy bien. Y no solo el mundo de las tinieblas, el mundo espiritual está muy bien organizado. Hay jerarquías establecidas. Hemos visto dentro de esas jerarquías distintas clases a las cuales pertenecen los demonios, algunos demonios, pero en realidad los ángeles en general, sean caídos o los ángeles que han permanecido fieles a Dios. Tenemos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, que la palabra del Señor menciona en Efesios capítulo 6, versículo 12. Habla de las huestes de maldad, las huestes espirituales de maldad que hay en los cielos. Está bien, perfecto. Pero dentro de esos espíritus, dentro de esas clasificaciones de espíritus, hay espíritus de alto rango y hay espíritus de muy bajo rango. ¿Cómo funciona en el ejército? Ves que en el ejército el apóstol Pablo usa términos militares. Él usa términos militares para hablar de esta guerra. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Habla de las armas de nuestra milicia. Habla de términos militares. Términos militares. Entonces él nos habla del hecho de que, o si estamos en una guerra, habla de un contexto militar. Y en el contexto militar hay una jerarquía. Y hay espíritus de distintos rangos. Hay espíritus de alto rango, hay espíritus de menor rango. Hay espíritus en distintas categorías. Hay espíritus con diferentes niveles de autoridad y de poder en el mundo espiritual. Cuando Jesús habla, en este caso, en la historia de la sanidad del hijo lunático epiléptico, en el libro de Marcos capítulo 9 y también en el contexto que nos da Mateo y Lucas, la Biblia nos dice que cuando los demonios no pudieron echar fuera ese demonio, cuando los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio, la palabra del Señor nos dice que ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no hemos podido? ¿Por qué no hemos alcanzado sacar fuera estos demonios? Y la Biblia nos dice que Jesús les contestó, este género no sale sino con oración y ayuno. Sino con ayuno y oración. No sale sino con ayuno y oración. Jesús, ¿qué les estaba diciendo? No es que el ayuno echa fuera esos demonios, no. No es que la oración echa, o sea que si uno ayuna y ora, simplemente los demonios van a salir. No hay un tipo de ayuno que echa fuera demonios. Lean bien el contexto, van a ver que Jesús les hablaba de su fe. Entonces esos hombres necesitaban aumentar su fe, y para aumentar su fe necesitaban ayuno y oración, porque con una fe más fuerte
en la autoridad y la potestad que Jesús les ha dado, tienen la capacidad de echar fuera cualquier tipo de demonio, incluyendo los más resistentes, incluyéndolos a ellos. Entonces, hay demonios de alto rango, pero no es que el ayuno los echa fuera, no, sino que el nivel de nuestra fe. Mientras más aumentamos en nuestra fe, en el conocimiento de estas cosas que estamos viendo, en el hecho de que son derrotados, son espíritus que no tienen autoridad ni poder, cuando avanzamos en este conocimiento, la verdad nos hace libres de cualquier temor y llegamos a tener suficiente fe para saber que hasta el mismo diablo le podemos echar fuera. Amén. Es un punto importante, pero aquí les estoy hablando de esas jerarquías para que comprendan que hay espíritus de alto rango, hay espíritus de menor rango. Hay espíritus de menor rango. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la brujería? ¿Qué pasa con esto? Los brujos solo son marionetas de esos espíritus. Solo son marionetas. Quiero hacer énfasis en esto desde el inicio. Solo son marionetas, son seres humanos engañados por demonios. Solo son seres humanos engañados por demonios. Por eso es que usted no debería de enfocarse en el brujo en sí. No debería de desarrollar un odio, no sé, un rencor, resentimiento contra los brujos o los hechiceros, no. Porque solo son marionetas, son seres manipulados por demonios, engañados por demonios. Tienen su mente oscurecidas por esas fuerzas de las tinieblas. Entonces, esas fuerzas de las tinieblas los usan a ellos como instrumentos para lanzar encantamientos en la atmósfera para hacer daño a otras personas. Ustedes piensan que es al revés. No. Primeramente, son espíritus que los engañan a ellos para que ellos puedan hacer lo que están haciendo. Y segundamente, esos espíritus les transfieren su poder. Entonces, con el poder de esos espíritus, ellos obran. Ahora bien, si en el mundo de las tinieblas hay una jerarquía, hay espíritus de alto rango y hay espíritus de menor rango. Y muchas veces los espíritus que usan esos brujos son espíritus de menor rango. Muchísimas veces pasa así. Cuando se hace liberación se van a dar cuenta de esto. Y cuando se trabaja con personas que están en brujería, se van a dar cuenta de esto. O sea, los espíritus de alto rango hacen cosas diferentes. O sea, se enfocan en dominar territorios, en imponer su reino en distintos lugares. Son esos demonios de menor rango que trabajan con los brujos, para empezar. Entonces, si son demonios de menor rango y que el Señor nos ha dado la potestad de someter incluso a los principados y al diablo, Él dice en Lucas 10:19, he aquí os he dado la potestad de hollar, de pisotear, de aplastar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno. Y dice, nada os hará daño. Ven, si Dios nos da autoridad sobre toda la fuerza del enemigo, esto incluye Satanás, todos los demonios, sean los de alto rango, de menor rango, no importa que sean principados, lo que sea. Dios nos da autoridad sobre todos ellos. Entonces vean la cadena, están aquí los de mayor rango y todo va bajando. Están muy abajo los de menor rango. Y esos de menor rango usan marionetas, que son los brujos. Y a través de ellos hacen encantamientos, lanzan ataques, cosas a las personas para dañar su salud, para afectar su vida y todo. Estos brujos están aquí abajo, muy abajo, porque ellos no tienen potestad, solo usan el poder de esos espíritus. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a los brujos si están en el nivel más bajo de la cadena espiritual, de la jerarquía espiritual del mundo de las tinieblas? ¿Por qué tenerles miedo si están en el nivel más bajo, insisto, de esa cadena espiritual de la jerarquía en el mundo de las tinieblas? ¿Por qué tenerles miedo? ¿Por qué? Porque no hemos entendido estas cosas. Porque no hemos entendido. No lo hemos entendido. Entonces, la gente fueron enseñadas a tenerle miedo a los brujos. Ay, hay brujos aquí y todo. Ahí está allí el hombre. Es él, es ella la bruja de aquí.
Es ella. Entonces usted empieza a vivir con miedo, absolutamente. Usted le puede dar la mano y saludarlo, hasta abrazarlo. No tiene suficiente poder, ni potencia, ni capacidad, ni autoridad para hacerle daño. Si usted es consciente de su autoridad en Cristo Jesús, está en el nivel más bajo. Es como si hoy Dios dice, usted está en un rango que supera la del general con mayor calificación en el ejército. Y se les presenta un soldado raso, pero uno de los más bajos, para amenazarlo. Usted lo mira y, mira, usted no es nada, no es nadie, no puede hacer nada en mi contra. Empecemos estableciendo esto, porque vamos a estudiar después la brujería y las distintas clases que existen, los tipos de esas prácticas ocultas, pero no es para que ustedes le tengan miedo, porque está en el nivel más bajo dentro de la cadena espiritual, en el contexto del mundo de las tinieblas. Está en el nivel más bajo, o sea, desde ahora empiece a ver a ese brujo como el que está en el nivel más bajo de la cadena espiritual. O sea, empiece a verlo así, claramente. No tiene por qué tenerle miedo. Usted puede someter al mismo diablo. Dios dice, potestad les he dado para aplastar toda la fuerza del enemigo, toda la fuerza, toda. Y dice, nada os hará daño, nada les va a hacer daño, nada. Entonces, el brujo está más abajo, la brujería está en el nivel más bajo, se los digo, se los aseguro. Está en el nivel más bajo. En cuanto a jerarquía no es. Entonces, si el poder que usted ve que manifiestan los brujos, que lanzan encantamientos, que empiezan a decir maldiciones y se cumple, si ese poder parece ser grande para ustedes, entonces no han comprendido el funcionamiento del mundo espiritual. Ese está en el nivel más bajo. Él está en el nivel más bajo. Por más que haga cosas, que desaparezca, que físicamente hablando pueda hacer aparecer cosas, que él pueda lanzar y que una persona se enferme y todo, es el nivel más bajo. Porque si Dios les abre el panorama espiritual y que entienda cómo están esas potencias de las tinieblas, miren, son espíritus que se enfrentaron con arcángeles como Miguel y ángeles. Son espíritus poderosos en el mundo de las tinieblas. El nivel que manifiestan los brujos es muy bajo. Entonces, si a pesar de todo ese poder que tiene el resto de los espíritus, toda esa jerarquía y esa autoridad que tienen, Dios dice aún así que están debajo de nuestro poder, lo que manifiesta el brujo no es nada. Entonces, Dios dice, ustedes están por encima de todo esto. Usted está encima de todo esto. No tiene por qué tenerle miedo. Aunque el brujo se duerma en su cama, no tiene por qué tenerle miedo. Ahora, ¿será que le voy a dejar que él viva y que siga con sus prácticas en el lugar donde estoy? No. Amén. Por eso es que vamos a estar estudiando lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es la brujería según la Biblia? ¿Qué es la brujería en la Biblia? Podemos tomar apuntes. En la Biblia, en los términos originales, entendamos que esto empieza en el Antiguo Testamento. Dios habla de brujería desde el Antiguo Testamento. Él usa el término kashaf. Kashaf. K-A-S-H-A-P-H, pero kashaf. O kashaf, si lo quieren leer literalmente en español. Que significa practicar hechicería, que significa también usar artes ocultas y al mismo tiempo significa encantamientos. Son los términos que esta palabra hebrea nos dan en español, los distintos significados que nos da. Entonces, cuando Dios nos habla de brujería, nos habla de hechicería, nos habla de artes o prácticas ocultas, o de las tinieblas, mejor dicho. Y nos está hablando de encantamientos. En el griego van a ver que tiene una connotación más amplia, porque en el griego, cuando él usa este término en el Nuevo Testamento, de hecho en el libro de Gálatas capítulo 5, cuando él habla de las obras de la carne a partir del versículo 19, 20 y 21,
Él nos habla de farmaqueia. Farmaqueia. De ese mismo término es que viene el término farmacia, o pharmacy en inglés, por ejemplo. ¿Ven? De ese término es que viene esto. Farmaqueia, así es como la Biblia nos lo dice en el griego, en el contexto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era kashaf, en el Nuevo Testamento es esto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Inicialmente incluía pociones mágicas. ¿Por qué? Porque las personas usaban algunas pociones, algunas mezclas de cosas que decían que puede sanar, que puede hacer esto, ¿ven? Como esos curanderos, ¿ven? Usaban prácticas, pero eran mezclas que ellos hacían inspirados por algunos espíritus que les decían, mezcla esta planta, mezcla este otro, mezcla lo otro, y vas a hacer una poción, o una, no sé, una bebida, algo en específico, o vas a hacer una mezcla que vas a aplicarle al cuerpo de la persona y la persona va a sanar. Entonces, esas prácticas empezaron a multiplicarse en los tiempos antiguos. La gente buscaba sanidad, pero por vías malas, por vías no adecuadas. Buscaban sanidades, pero a partir de prácticas ocultas que algunos espíritus les inspiraban. Entonces entraban en esas prácticas progresivamente. De la misma forma que del lado espiritual o del lado del cristianismo, Dios nos da la sanidad en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. El diablo es un replicador. Él empezó, demonios, espíritus empezaron a darle a conocer a otras personas prácticas que podían llevarles a sanar completamente. Entonces, allí eran pociones mágicas, eran drogas rituales, algunas drogas que daban a las personas. Pero hablando de drogas, solo estamos hablando de mezclas, de pociones, de cosas que ellos hacían. De ahí viene el término. Pero al mismo tiempo, por extensión, viene a ser hechicería o encantamientos ocultistas. Entonces, ¿qué era la brujería? Era simplemente el hecho de hacer todas esas prácticas, sanar sin que fuera por medios, inspiradas por Dios o inspirados por Dios, y hacer esas hechicerías o esos encantamientos del ocultismo. Cuando hacían esos encantamientos, hablaban, hacían invocaciones y todo lo demás. Eso era lo que la Biblia estaba calificando desde esos tiempos, desde aquellos tiempos, como hechicería, como brujería, como tal. Entonces, con el tiempo esto vino a significar lo que conocemos como brujería, magia y las artes ocultas. Y dentro de las artes ocultas vamos a ver distintos puntos verdaderamente. Entonces, en Éxodo 22, versículo 18, vimos que el Señor decía, a la hechicera no vas a dejar vivir, no vas a dejar vivir. ¿Por qué? Porque esto traía maldición. En Deuteronomio 18, que vimos al inicio, el Señor decía que no se podía practicar adivinación, hechicería, hacer encantamientos, espiritismo, necromancia, que es el hecho de consultar a los muertos. No se podía hacer en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque esto traía maldición. ¿Por qué? Porque era una abominación delante del Señor, era una abominación delante de Dios. En Levítico 19, versículo 31, la palabra del Señor nos dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, dice el Señor. No se contaminen con esas cosas. No se contaminen con el hecho de ir a consultar a esos adivinos. No se contaminen con estos. Porque el Señor habla del hecho de que es una contaminación. ¿Por qué el Señor habla del hecho de que es una contaminación? ¿Por qué lo dice? En algunas otras versiones dice, no se contaminen consultando a divinos o hechiceros. Porque yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, no te contamines al recurrir a los medios o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. La Nueva Versión Internacional dice, no acudan a los mediums, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos.
se van a hacer impuros. Otras traducciones dicen, no acudáis a la nigromancia, esos adivinos, esos mediums, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros a causa de ellos. No hagan esto, no se corrompan con ellos, no se contaminen. El Señor dice, no lo hagan, porque se ensucian. La Reina Valera actualizada dice, no os volváis a los encantadores, a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. Y voy a terminar con la traducción del lenguaje actual. Dice, no consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Amén. Hay algo que nosotros no comprendemos detrás del hecho de consultar a los muertos, detrás del hecho de consultar incluso a los que consultan, a los demonios, a los que hacen, como dice la hermana Rocío, la quiromancia, las personas que consultan, leen las manos, que hacen esto. Dice, no lo hacen. ¿Por qué? Porque para hacer esas prácticas, ellos están en unión con espíritus inmundos. Esa unión es un pacto, es una alianza. Es una alianza. Y cuando usted va a consultar a cada uno de ellos, usted se va a poner debajo de esa alianza. Es un pacto que usted hace a través de esos brujos con esos espíritus. ¿Por qué? Porque el brujo consulta al espíritu por usted. Y entonces él les pone en comunión con esos espíritus. Él los pone en comunión con esos espíritus. Él los pone en comunión con esos espíritus. Entonces, a través de esa práctica, usted entra en una unión ilícita. Usted entra en una alianza, en un pacto con un espíritu inmundo. Por eso es que el Señor hace énfasis, yo soy su Dios, no hay otro. No deberían de consultar esos espíritus. ¿Por qué? Porque se crea un enlace espiritual, un pacto espiritual con esos espíritus. Y nuestra alianza no debe de ser con ningún otro espíritu, sino es con el Señor, nuestro Dios. ¿Ven? Entonces, el nivel de involucramiento cuando se hacen esas prácticas es más alto. Por eso es que, por ejemplo, la liberación de las personas que han practicado, que han hecho ciencias, que han hecho prácticas ocultas, a veces toma un cierto nivel de resistencia. A veces llega a un cierto nivel de resistencia. Llega a un cierto nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque hay un nivel de involucramiento que es mayor. Es una cosa ser esclavizado por un espíritu que estar en un pacto, porque para que yo pueda usar del poder, de la revelación de esos espíritus, se necesita de un pacto, de una alianza. Como hoy, por ejemplo, para que usted pueda manifestar los dones del Espíritu Santo, necesita de un pacto con Dios a través de la sangre del Señor Jesús. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a usted, en su vida. El Espíritu viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo después nos bautiza y nos da sus capacidades, nos da su discernimiento de espíritus, nos da su revelación, nos da de sus dones. Lo mismo pasa cuando las personas están en el mundo del ocultismo. Necesitan de una alianza mayor con esos espíritus para que puedan fluir en los dones de esos espíritus, en las capacidades de esos espíritus inmundos. Para que puedan fluir en las capacidades de esos espíritus, que tengan lo que se conoce como adivinación. En el contexto nuestro como cristianos es la profecía por el Espíritu Santo. Que tengan esa adivinación, que tengan esa clarividencia, que para nosotros en el mundo cristiano es el discernimiento de espíritus. Que tengan esa parte de revelación de ellos, pero que es brujería.
Entonces entran en un pacto con el diablo. Y cuando usted o alguien de su familia va a consultar a esos espíritus, crea un pacto y un enlace con ellos. Por eso es que es necesario renunciar y romper esos pactos, porque si usted no lo hace, se sigue manteniendo el enlace espiritual. El espíritu dice, yo estoy en su vida porque hay un pacto, y las alianzas y los pactos no se rompen tan fácilmente. Hay que renunciar. Por eso que las personas tienen que quemar, destruir los objetos mágicos que tenían, renunciar, salir completamente de ese mundo, porque si no el pacto se sigue manteniendo, espiritualmente hablando. Entonces, ¿por qué es que necesitamos destruir esto? Porque teniendo esas personas ese pacto con esos espíritus, con esos demonios tienen libertad de operar en la zona donde las personas están establecidas. Tienen mayor libertad de operación en ese lugar, en esa zona. Entonces hay puertas y portales espirituales muy abiertos en el lugar. Usted dice, pues es que en mi casa no hay. No, el problema es que en la casa del vecino hay portales espirituales abiertos grandemente para que el espíritu con el cual la persona tiene el pacto entre. Pero si es un espíritu que tiene a otros espíritus en comunidad o que está mandando a otros espíritus, todos esos espíritus tienen libertad de entrar. Es una puerta abierta espiritualmente hablando, es un portal que se abre. Es un portal. Y eso le da derecho legal a esos espíritus de operar en el lugar donde están. No puedo tomar esto a la ligera. No lo puedo tomar a la ligera. Entonces, usted no está conviviendo con un brujo. Usted está conviviendo con legiones de demonios. Usted está conviviendo con legiones de demonios que tiene en la casa justo al lado de su casa, en la casa frente a su casa, en la casa en diagonal de su casa, en ese templo satánico que está al lado suyo. Miren, como cristianos nosotros debemos de levantarnos tan fuerte que todos esos templos cierren. Es decir, que se reubiquen, que busquen otro lugar donde estar. ¿Entienden las implicaciones? O sea, tanto del hecho de que ellos lo practiquen o del hecho de que usted vaya a consultarlos. O del hecho de que usted vaya a consultarlos como tal. Entonces es una puerta. Demasiados espíritus vienen y pueden trabajar y todo. ¿Ven? Entonces necesitan entender esto. Nosotros cuando llegamos y Dios hace de nosotros la luz del mundo, el Señor nos manda a deshacer esas obras de las tinieblas. La brujería no puede estar. No es para que usted se sienta mal, incómodo en el lugar. No, debería de ser al revés. Entonces, si la incomodidad, si el sufrimiento, si los golpes los recibe usted, entonces el altar de oración suyo no está fuertemente establecido. Porque donde un altar esté establecido en nombre del Señor, los demonios tienen que caerse. Miren cuando llevan el arca del pacto, el arca del Señor, el arca de la alianza del Señor en el templo de Dagón, cuando los filisteos supuestamente capturan el arca del pacto de Dios en Primera de Samuel. ¿Qué es lo que pasa? Llevan el arca en el templo de Dagón, Dios de los filisteos o ídolo de los filisteos. La Biblia nos dice que ese ídolo se encontró con las manos, los brazos y los pies cortados, acostado rostro contra tierra delante del arca del pacto del Señor, en su propio templo. La presencia del Señor somete a los espíritus. Si sucede al revés, hay un problema con nosotros. Hay un problema. Entonces, no se trata de mí reubicándome o yendo a otro lugar. No, se trata de ellos saliendo del lugar donde estaban para irse a otra región.
entonces tienes una gran responsabilidad en el lugar donde estás, la de deshacer las obras de la brujería, de las tinieblas en el lugar donde estás. El día de mañana vamos a seguir con este mismo tema. El día de mañana vamos a estar siguiendo, vamos a ver más profundamente el tema de la brujería. Estaremos viendo, bueno, obviamente lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y estaremos viendo los tipos de las prácticas ocultas que existen, distintas cosas que hay específicamente, y por qué no tenerle miedo a esto. Vamos a ir más profundamente y estaremos orando al mismo tiempo para deshacer y cancelar esas obras. Así que hoy vamos a orar en base a esta palabra. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra que tú nos has dado. Gracias. Pero vas a decirle al Señor: Señor, despiértame. Al parecer estoy demasiado dormida. Porque donde sea que el diablo prevalezca, hay un hijo de Dios que está dormido. Hay un hijo de Dios que está dormido. Hay una hija de Dios que está dormida. Hay algo. Entonces vamos a orar. Vas a decirle al Señor: Señor, despiértame. Que el altar, Señor mío, esté encendido. Que haya fuego sobre mi altar. Señor, donde sea que yo estaba ahí perezoso, perezosa, dormido, dormida, despiértame. Y si esto es parte del plan del enemigo que ha tratado de mandar cansancio, distracción para que yo pueda bajar la guardia y todo, vengo a deshacer ese encantamiento. Vengo a deshacer esa hechicería contra mí. Vengo a deshacer esos hechizos que mandaron contra mí. Vengo a deshacer todo eso que el diablo ha estado haciendo contra mí. En el nombre de Jesús declaro que soy libre, 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 libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Empecemos a orar en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú has mandado, Señor, hoy en esta mañana, Señor. Señor, hoy venimos a reconocer que tú eres Dios. Dios todopoderoso por encima de todo. Y en ti nos has dado autoridad sobre toda la fuerza, toda la potestad de las tinieblas. Señor, hoy venimos ante ti, Señor, para cancelar todo hechizo, todo encantamiento, Señor, que los agentes del diablo habían hecho contra tus hijos, tus hijas aquí conectadas, Señor. Señor, venimos a cancelar todo hechizo lanzado contra nosotros, todo encantamiento, Señor, toda brujería practicada contra tus hijos, contra tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, venimos a deshacer esas obras de las tinieblas, de la brujería, de la magia, de la adivinación, Señor, de todas esas artes ocultas o mágicas. En el nombre de Jesús venimos a deshacer todas esas obras de las tinieblas que entraron en la vida de las personas a través de esos alimentos que el diablo les dio, sea en los sueños, sea espiritualmente hablando o físicamente hablando. A través de esos instrumentos, esas ropas, esas prendas que el diablo les dio a través de sus agentes, o también a través de esas relaciones íntimas que tuvieron, Señor, esas relaciones sexuales que tuvieron con espíritus en los sueños o físicamente hablando con agentes, personas que el diablo había enviado. Hoy en el nombre de Jesús venimos a destruir esas obras de las tinieblas. Que un fuego, el fuego del Espíritu Santo arda en este momento para destruir, deshacer, cancelar esos hechizos, cancelar esos encantamientos, cancelar esas prácticas, esas cosas que estaban operando en la vida de tus hijos, de tus hijas o de las personas aquí conectadas en el nombre de Jesús. Todo hechizo, Señor, que estaba funcionando sobre sus finanzas, sobre sus casas, Señor, oh Dios, sobre su vida. Hoy venimos a deshacer esos hechizos, cancelar esas obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Señor, que el fuego de tu Santo Espíritu encienda ese altar.
y destruya, Señor, oh Dios, toda obra de las tinieblas. Y que el altar de oración de tus hijos se vuelva a levantar. Que el altar, nuestro altar de oración se vuelva a levantar. Y en el nombre de Jesús, que siempre haya fuego, tu fuego encendido sobre este altar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Satanás, eres vencido. Espíritu inmundo, eres vencido. Tú que estás ahí operando en la vida de esta persona que me escucha, que me oye, ahora mismo tu poder se ha acabado. Tu reino se ha acabado. Fuera, sal fuera. Fuera de esos cuerpos, fuera en el nombre de Jesús de esas casas, fuera de esas familias, fuera de los lugares donde estabas establecido. En el nombre de Jesús, que el fuego del Espíritu Santo se encienda y queme, destruya toda obra, toda semilla de las tinieblas en las vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que por el poder de la sangre de Jesús, toda obra sea completamente deshecha, toda obra sea destruida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todos los altares que hablaban contra ti vienen a ser destruidos ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo encantamiento en el nombre de Jesús es destruido. Todas esas invocaciones son canceladas. Esas voces de las tinieblas son silenciadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esas palabras que habían lanzado y que estaban lanzando en la atmósfera son canceladas ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda voz de las tinieblas se calla en el nombre de Jesús. Y declaramos que en la atmósfera espiritual solo está lo que Dios ha declarado a través de sus hijos en el nombre de Jesús. Declaro la libertad y la liberación del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, a través de estas enseñanzas, el Señor está haciendo libres y al mismo tiempo el poder del Señor es comunicado para que todo altar a los Baales, a los demonios, sea destruidos en las casas, en las familias, en las ciudades, en los países, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por lo que haces en tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido ahora en el nombre de Jesús que despiertes a tu pueblo. Despierta a tu pueblo, Señor, que se levante en oración para que la brujería no se halle en su lugar, para que no haya hechicera, que no haya bruja, que no haya brujo, que no haya adivino, que no haya personas, que no hayan personas que practiquen ciencias ocultas o prácticas ocultas en su ciudad, en su vecindario, en su barrio. Que cada persona se levante no contra los brujos, sino contra los espíritus que fomentan la manifestación de la brujería en ese lugar. Y que esto, Señor, lleve a que las personas se arrepienten y lleguen a los pies de Cristo, o simplemente que se vayan del lugar a otro lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo que haces. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Antes de terminar, vas a tomar posesión de tu día. Vas a orar por tu día. Vas a conquistar tu día. Vas a declarar la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu día. Amén. Vas a hablarle al Señor y decir en el nombre de Jesús, declaro que la victoria de Cristo es mía. Todo lo que el diablo había puesto en la atmósfera es cancelado en el nombre de Jesús. Vas a hablar y declarar bendición de Dios. Y para aquellos que necesitan oración, seguimiento, después aquí está el link dunamisglobal.es/registro. Pueden ir al formulario dunamisglobal.es/registro y estaremos viendo, pueden llenar, poner su petición, lo que necesitan, oración, consejería, lo que sea. Vamos a contactarles y vamos a orar juntamente con ustedes directamente. Pero antes de terminar, vamos a orar por este día. Habla palabras de bendición sobre tu día, sobre tu vida, sobre tu familia, y con esto estamos terminando. Hoy declaramos la bendición de Dios sobre este día. Venimos a deshacer y cancelar las obras de maldad, las obras de las tinieblas sobre nuestras vidas, sobre el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra de brujería, cancelamos toda obra o todo ataque contra nosotros y el pueblo de Dios, contra nuestros seres queridos, nuestras finanzas, nuestros negocios, nuestros ministerios. Venimos a cancelar todo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la bendición de Dios se manifiesta en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que todo accidente, todo plan de muerte, todo incidente, toda enfermedad es cancelada en el nombre de Jesús. Todo plan de escasez, de
quiebra financiera, todo plan de pobreza es cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos que los planes de Dios prevalecen. Todo plan de separación, de desunión, de divorcios, de destrucción de familias es cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Todo plan de derrota es cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos que en este día y en el resto de esta semana la bendición de Dios nos acompaña, su gracia, su misericordia, su bondad nos acompaña. En el nombre poderoso de Jesús, destruimos toda obra de las tinieblas, todo plan, todo ataque es cancelado en el nombre de Jesús. Toda arma forjada contra nosotros no prospera en el nombre de Jesús. Toda lengua que se levanta en justicia contra nosotros es condenada en el nombre de Jesús. Y declaramos que hoy andamos en victoria, estamos seguros. Los ángeles de Dios nos protegen y protegen a nuestros seres queridos. Cubrimos todo lo nuestro con la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Cubrimos nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que Dios nos ha dado con la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que estamos en victoria, llenos de salud, llenos de vida. Nuestra familia está en salud, en vida abundante, y declaramos que la provisión de Dios es nuestra. Dios abre nuevas puertas de bendición. Los ángeles enviados para nuestras vidas, que han sido asignados a nuestras vidas y que conocían una resistencia espiritual, una oposición en la atmósfera espiritual. En el nombre de Jesús, esos ángeles reciben refuerzos de Dios y pasan y llegan a nosotros con las respuestas a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Declaro la vida abundante de Dios en nuestras vidas y declaro un día maravilloso, excelente para todos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Seguimos mañana, vamos a seguir hablando de este tema, deshaciendo las obras de la brujería, y seguiremos más profundamente en este tema. Así que si necesitan oración y todo, no duden en llenar el formulario dunamisglobal.es/registro. Estas enseñanzas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Así que tenemos las enseñanzas permanentemente, porque esta misma transmisión la estamos haciendo en YouTube. Así que para aquellos que están en TikTok, pueden simplemente llenar el formulario o contactarnos y les estaremos pasando el canal de YouTube para que puedan ir y volver a ver las enseñanzas en el momento en el que obviamente sea necesario. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les guarde. Tenemos una academia bíblica gratuita. Las clases van a empezar el próximo martes. Este es el próximo trimestre que estamos teniendo, o sea, clases de teología, de liderazgo ministerial, de autoridad espiritual. Estaremos teniendo a partir del martes que viene. Tuvimos un mes de vacaciones y ahora estamos volviendo a empezar. Es un instituto, o sea, una academia bíblica completamente gratuita, donde usted se puede capacitar, se puede formar, recibir su certificación sin necesidad de pagar un solo centavo. Amén. Así que si quieren registrarse, dunamisglobalacademy.com/contacto. Con este link usted llegará a la página y pues podrá registrarse, seleccionar las materias que va a estar tomando, y estaremos confirmando su registro, su matrícula oficial, y les estaremos enviando todo el material y los links para poder conectarse a las clases. Aquí está el canal de YouTube para los que están en TikTok, y cualquier cosa estamos a la orden. Que el Señor les bendiga mucho. Feliz día, muy bendecido día a todos y a todas. Bendiciones.